Minutos pasan de las 11 de la mañana y esta vez tenemos un invitado especial para esta entrevista. ¿Qué tal, Daniela? Buen día gusto. a la gente de A Decir Verdad. Y para un contacto, podemos decir histórico para la radio, porque en los recorridos que hacemos por el mundo, es la primera vez que hablamos con esta pequeña nación del continente africano, aunque no está en el territorio continental de África, sino que está ahí en medio del océano Atlántico, no estrictamente en el medio, pero hablamos de Cabo Verde, del cual en Uruguay estamos hablando más en estos días porque nos tocó estar en el mismo grupo del Mundial con la selección de Cabo Verde. Y la 36 contactó, tiene amigos también en Cabo Verde. La primera vez que hablamos con esa nación, estamos muy contentos de recibir a Carlos Chalé Figueira, que es escritor, pintor, artista caboverdiano, a quien tenemos el gusto de recibir y saludar desde Montevideo, Uruguay, desde Radio Centenario. Bienvenido, Chalé. Muchas gracias, que es un placer estar con ustedes hablando. Carlos, el gusto es nuestro y te mandamos un saludo grande desde acá. Y también, bueno, para comenzar un poco, hablábamos, ¿no? Que Cabo Verde está ubicado frente a la costa de África Occidental, a 600 kilómetros de la costa de Senegal. ¿Cuáles son algunas características geográficas, digamos, de Cabo Verde que quizás la audiencia uruguaya desconoce? Bueno, Cabo Verde fue una ex colonia portuguesa que llegaron aquí los portugueses en 1460 por ahí, y es el primer país, digamos, que fue colonizado por los portugueses y habitado por esclavos que vinieron de la costa africana, de Senegal, de toda la costa occidental, y también de portugueses. Es un país de mezclas de africanos, europeos, indios, la América del Sur, etcétera. Entonces es un país diverso, un país criollo, como se puede decir, pero criollo no en el sentido criollo español, que criollo en español será el colón, el hijo del colón que nació. Claro, allá sí, criollo, sí. Sí, pero para nosotros criollo ya es una nación, una cultura y una mezcla entre el negro del continente y las mezclas que se han hecho durante siglos y somos criollos porque la lengua también se adviene del portugués, y en Curazao lo adviene también del portugués, del español, etcétera. Entonces somos un país criol y tenemos una cultura criolla con la música, la morna, la coladera, y tenemos hoy en día, bueno, está más conocido por causa del fútbol, ¿no? ¿Verdad? Y el domingo vamos a jugar con Uruguay. Sí. Pero es algo, parece casi una fábula, porque Cabo Verde antes no era conocido es conocido por Cesárea Évora, que es la cantante que ya se murió, pero que era una que ganó tantos Grammys y fue conocida mundialmente, y mi amiga personal. Pero si no, Cabo Verde es eso, y hoy en día tiene una política. Bueno, tuvimos elecciones hace poco tiempo. El partido PICB, que fue el partido que luchó para la independencia de Cabo Verde, logró de nuevo, después de 10 años de una política de otro partido, el MPD, que es un partido neoliberal y que ha hecho mucha paja por aquí, y ahora ha ganado el PICB, y con el PICB yo tengo la esperanza que muchas cosas se va a cambiar aquí para el bien del país y del pueblo caboverdiano, que es un pueblo de inmigración, un pueblo que en Argentina tenéis muchos, en Uruguay creo que algunos también,
pero la mayoría está en los Estados Unidos, en Holanda, en Francia. Somos un país de inmigración, porque es un país que durante la colonización sufrió mucho con la dictadura portuguesa, también con la colonización, etcétera. Entonces es un país complejo, con 50 años nomás de independencia, y estamos logrando ponemos las cosas a caminar aquí. Y el artista, y como artista, claro que el artista para mí tiene su posición en la sociedad. Es una de solidaridad, de ayuda mutua con el pueblo, ayudando para que haya un desarrollo para el bien de toda la comunidad caboverdiana. Sale la capital de Cabo Verde, que ya habla mucho del país, es Praia, ¿no? Que es playa en portugués. Sí, Praia está en la isla que a nosotros llamamos la isla mayor, que es Santiago. Ahí es la isla que está en el sur, el más azul del archipiélago de Cabo Verde, ¿no? Y Praia, que es y yo estoy en Mindelo, en la isla de San Vicente. Y San Vicente está más al norte y es una isla históricamente bastante cultural. Aquí nació César Évora, nació muchos músicos y escritores, pintores. Aquí nació en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XX. Aquí nació un movimiento literario que se llamaba Claridad, y entonces San Vicente es una isla por excelencia cultural, aunque todas las islas tienen sus movimientos culturales, pero es que tradicionalmente yo vivo en esa isla que es la isla de la cultura, claro. sin negar que los otros también tienen su cultura, sin negar eso, y tenemos un carnaval excelente, que también es el más grande carnaval de Cabo Verde, y que atrae mucha gente hoy en día, y festivales de música y todo eso. Entonces, estoy intentando hacer un resumen de todo. Perfecto. Ya, es eso. ¿Y cuál es la ocupación? ¿De qué vive? ¿De qué se nutre? Nos suponemos que pesa mucho el turismo, ¿no? La economía de Cabo Verde. Exacto. Bueno, hoy en día sí, el turismo está más centrado en algunas islas, las islas que llamamos las islas con las playas, ¿no? Como las islas de Sal y la isla de Boavista, donde se ha hecho un turismo, pero un turismo de masa, para mi gusto no muy rentable, porque se gana mucho dinero, pero hay también sus contrapuntos, ¿no? Y eso es lo que vive en esas islas, y en las otras islas hay un poco de comercio, la agricultura. Como saben, en Cabo Verde tenemos un problema enorme que es la lluvia, claro, porque es seco, ¿no? Entonces también eso, pero hay la pesca, pero la pesca también con contratos estúpidos que han hecho el gobierno, hemos contratos con Europa, y están robando el pescado, ¿no? Y se nota, porque en Mindelo, donde vivo yo vivo cerca del mercado de pescados, y veo que mucho del pescado se desapareció, ya no se ve, porque se va para Europa, y son contratos que el gobierno ha hecho, y han sido contratos muy estúpidos para el provecho del pueblo de Cabo Verde. Más para los políticos, que esos sí ganan siempre. Chale, creo que es importante decir también, que no mencionamos, estamos hablando de más o menos unos 520.000 habitantes. Y también otro aspecto que es importante es la historia, ¿no?, de Cabo Verde. Digamos, ¿qué aspecto de la historia del país vos considerás que son fundamentales, o digamos a destacar, para poder entender también el presente de Cabo Verde?
Bueno, es importante destacar la colonización que duró casi 400 años, ¿no? Ujú. Con el tráfico negrero para las Américas y todo eso. Eso sí, y después tenemos que hablar, es importante hablar de la lucha de liberación de Cabo Verde, que empieza en los años 60, más o menos, del siglo XX, que empieza en Guinea-Bissau, porque Cabo Verde no tenía todavía condiciones para una guerrilla, digamos, eso. Y entonces Amílcar Cabral, que era hijo de guineenses y caboverdianos, ese hombre, un gran intelectual, y fundó el partido que se llama PAIGC en ese tiempo, porque era Partido de Independencia de Guinea y Cabo Verde. Uh-huh. Y ahí empezó la gran lucha contra el colonialismo, y los caboverdianos, muchos se han ido a la guerrilla allá en Guinea-Bissau, y de ahí empezó, y fue terrible porque muchos murieron, pero también tuvo un aspecto muy positivo, porque la lucha en Guinea-Bissau es la lucha que también que hace que perdóname mi español, a veces tengo que refletir, pero que es esa lucha en Guinea-Bissau que lleva a Portugal, que hubo ¿cómo se dice? La revolución de los clavos, y acabó con de los claveles, la revolución de los claveles. De los claveles, sí, exacto, la revolución de los claveles, que Portugal entonces se tornó una democracia, y obviamente que ha dado la independencia a sus ex colonias, ¿no? Y claro, entre ellos Cabo Verde, que se torna independiente en 5 de julio de 1975, hace 50 años más o menos, ¿no? Claro. Eso es muy importante, la lucha de liberación, que fue una lucha también, no solamente una lucha de guerrilla, pero también una lucha intelectual, de poetas, de poesía, de todo lo que podría, y también de los inmigrantes, que también lucharon de una forma u otra, que lucharon para que Cabo Verde pudiese llegar hasta a su independencia. ¿Y cómo es el contacto? El hecho de ser un archipiélago, pequeñas islas que están ahí en el océano, Chalé, ¿cómo es el vínculo? ¿Cuánto hay de vínculo con el continente africano? Bueno, el vínculo ya es anciano, pero hoy en día creo que muchos jóvenes conocen. Hay una necesidad fundamental de regresar, uh-huh, de volver a las raíces, porque tenemos las raíces también africanas muy fuertes, ¿verdad? Y porque hay el continente por ejemplo, desde la lucha de la independencia, el Cabo Verde, el países como Senegal, Guinea-Conakry, esos fueron países que ayudaronnos también a luchar, uh-huh, para la independencia. Y entonces hay y hubo también una inmigración muy grande de caboverdianos para Senegal. Y entonces aquí hay una fraternidad entre el pueblo senegalés y el pueblo de Cabo Verde. Y porque en los años 50 muchos caboverdianos, por necesidades, por falta, por hasta hambre, porque Cabo Verde tuvo ciclos de hambre terribles. Claro. En los años 40 murieron casi que mitad de la población de Cabo Verde de hambre. Y Salazar, el dictador, cuando lo decían que morían las personas, él dijo que abren, no sé cómo se dice en español, balas. Bueno, abren la tierra y echen los cadáveres allá. Uh-huh. Así lo dijo. Fosas, como fosas. Sí, claro, unas fosas. Claro.
Y entonces, bueno, entonces hay ese contacto fraternal entre Cabo Verde y Senegal principalmente, Guinea-Bissau también. Son historias, porque pero que yo voy a decirlo que hay muchos hoy en día que políticos e intelectuales que se tienden a ir para el norte olvidando lo que está aquí cerca. Y eso es un paradoxo, porque Cabo Verde es un país nacido de la esclavitud. Y entonces, y hay esos que quieren negar la historia, pero no van a lograrlo, porque nosotros estamos aquí para también recordar que de dónde hemos venido, nuestros orígenes, es muy importante saberlo, porque hay que contar la historia, una nueva historia, una reforma de la historia, hay que hacerlo, porque la historia que nos han contado durante el colonialismo era todo papa, ¿sabe? Mucha papa, pero ahora es importante que los libros de las escuelas, desde el primaria, de la escuela primaria, que empiecen a enseñar a los niños y a todo, que tenemos un origen y una historia trágica que hay que contarla. Eso es muy importante. Claro. Y para eso necesitamos tener más vínculo a África y más comunicación con África. Respecto por los minutos que nos quedan, queríamos aprovechar este primer contacto contigo para preguntarte, conocer también un poco tu visión. Nosotros hemos tratado de informarnos y de romper un poco el bloqueo informativo que muchas veces hay, tan poco que conocemos del continente que tenemos, digamos, calculando las distancias con los otros, que es el africano, así como conocemos tan poco de Asia. ¿Qué realidad ves? ¿Cómo ves esos procesos? Hemos tratado de empezar a informarnos más de lo que se conoce en la región como del Sahel, ¿verdad? De África, de los procesos que se están dando en países como Malí, como Burkina Faso. ¿Qué pensás de eso, viviéndolo más de cerca, conociendo más, Chalé, de lo que se está dando en esos países? Bueno, mira, yo estoy completamente de acuerdo y fascinado con lo que está pasando ahí, porque durante tantos años siendo explotado por los excolonos y por el neocolonialismo. Y hay esa gente que de repente el Traoré y los otros, es que de repente tienen una conciencia de una África más unida, independiente, una África panafricanista, digamos, ¿no? Y eso es muy importante y lo veo muy positivo, pero hay que estar muy atento con lo voy a llamar los ratones, porque ellos son es eso. Pero nosotros, yo sigo muy lo que está pasando y tengo la esperanza que esos países logran a seguir su camino, y que también los otros pueblos africanos, todos los países africanos, pueden coger eso como un ejemplo. ¿Y para qué? Porque África no es pobre. África nunca fue pobre, claro. Porque si fuera pobre, los europeos no iban allá, claro. No venían aquí, ¿sabes? No, viene acá a sacar lo que tiene que sacar, pero ahora basta. Yo creo que es tiempo que el africano también tiene su conciencia, que su nombre tiene dignidad y sus países, y amar sus países, Chalé, hay un concepto que dijiste muy importante también, que capaz nos podés explicar un poco más del movimiento político de lo que es el panafricanismo. El panafricanismo nace hace muchos años nació casi en los Estados Unidos con Marcus Garvey, que tenía la idea de África para los africanos, y empezó con la conciencia de volver a África a todos los negros de los Estados Unidos, y eso.
Y el panafricanismo tiene muchas etapas, ¿no? Tiene muchas etapas, y esas etapas hasta que hubo también Gaddafi que intentó hacer una África unida con la moneda, y que podría desvalorizar completamente el euro y todo eso, y todo el mecanismo de la FMI y todas esas cosas. Pero claro que lo mataron. Y ahora hay toda una conciencia de jóvenes, porque el Traoré no tiene más que, todavía creo que no tiene 40 años, sí. Pero son personas muy lúcidas que tienen ese poder de al menos de intentar independizarse de todos los mecanismos del Banco Mundial, el FMI, que es el desastre, porque cuanto más deudas tenemos, más vamos a estar siempre dependientes de esa gente. Y entonces el panafricanismo sería como una nación unida de África, ¿no? Unas Naciones Unidas de África, donde todos pueden tener todos los países tendrán la importancia de crear una África progresista para para el futuro de nuestro continente. Sabés que desde la audiencia tenemos que ir redondeando, pero nos estaban comentando los oyentes sobre Cabo Verde, el papel que jugaba en la época de la esclavitud, ¿no? Por ahí algún oyente nos ponía que era el mayor exportador de esclavos. No es que fuera el mayor, porque había países más grandes con más cantidad, pero sí que cumplía un rol estratégico para el Imperio portugués en la distribución de los esclavos hacia sus colonias, ¿no? Cierto, eso sí es verdad, completamente verdad, porque Cabo Verde en ese tiempo, cuando empieza todo el tráfico negrero transatlántico, Cabo Verde se vuelve un depósito, claro. Es casi como un depósito para los africanos, que después eran enviados para el continente americano, ¿no? Y como Cabo Verde también tenemos allí en Senegal, tenemos la isla de Gorée, donde hay la famosa puerta, la puerta que se llama la puerta de non-return, de no regreso, ¿no? Que cuando salía ya no volvía más, ya no se volvía. Y Cabo Verde tuvo ese papel, infelizmente, bueno, pero también el único que puedo ver de positivo en todo eso es que nosotros hemos nacido después como una nación, claro. Y estamos aquí pequeñitos, sufriendo y luchando, como hemos luchado el otro día contra España. Sí, bueno, precisamente íbamos a cerrar haciendo mención de esto. ¿Sabés que se está diciendo un dato en las redes, Chale, que esto no lo habíamos comentado acá con los compañeros tampoco, que sería el del domingo el partido con menor población involucrada en la historia de los mundiales el domingo, que entre nuestros dos países, entre Cabo Verde y Uruguay, se suma unos 3,5 millones de habitantes. O sea, el partido jugado en un mundial con países con menos población de la historia. Increíble. Estos 1,000 de acá, ¿y ustedes cuándo tenéis? Y poco más de 3 millones, poco más de 3 millones. Sí, he leído algo sobre eso, ya no me acordaba. Sí, somos pequeños, pero estamos en el camino se hace al andar, exacto, como dijo el poeta. Exacto, con mucha gente viviendo en el exterior, como decía, acá nos recuerda Valerio, un compañero, que él conoció en Génova, dice, una gran comunidad de Cabo Verde en Italia, que tocaban música en bares propios, los fines de semana se reúnen a cantar sus canciones. Sí, yo en Suiza conocí, porque viví 15 años en Suiza, donde estudié, trabajé, y ahí también he conocido muchos uruguayos. Mirá vos. Porque algunos eran músicos exilados, claro. Sí, también, porque había de todo, chileno, de todo había. En el tiempo de la Operación Cóndor, de las dictaduras acá, claro.
de las dictaduras que destruyeron en vuestro continente. Exacto. Pero sí, yo he conocido mucha gente y por eso tengo esa afinidad muy grande con el continente sudamericano y su literatura, porque yo soy un lector compulsivo y he leído mucha literatura latinoamericana. ¿Cómo ustedes lo llamaron? El mágico. El realismo mágico. El realismo mágico, creo que lo llamó Alejo Carpentier, el gran escritor cubano. Exacto. Sí, verdad. Muy bien. Chale, estamos llegando al mediodía acá en Uruguay. Ha sido un gusto conocerte. Quedan cosas por conversar de Cabo Verde y de la realidad del continente africano, que esperamos seguir haciendo en un futuro. Y bueno, y también desearle suerte para el domingo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, que gana, no voy a decir que gane Cabo Verde, pero que gane el que gana, ¿no? Exactamente. Un abrazo, gracias por este primer contacto. Es un partido fair play. Sí. Mira, exacto. Contra España, Cabo Verde ha hecho una falta nomás. Muy bien. En todo el partido. Muy bien. Es increíble. Pero los más tienen la fama de pegar en los huesos. Sobre todo antes era eso. Estoy jugando, es una broma. Un abrazo, Chale. Y suerte a ustedes. Abrazo, hasta pronto.